decíamos por FM KEOPS 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región, y por AM 1520, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires. A esta hora le quiero agradecer que nos atienda y que nos preste parte de su tiempo a Agostina Mauro. Agostina, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un placer, ¿cómo estás? Bien, bueno, creo que hay una frase tuya que Sí. bienvenida sea, porque cuando nosotros hablamos de colores vivos, queremos decir que queremos resaltar lo que estamos pintando y que ese color, a la distancia o aunque pasemos distraídos, llame la atención. Ahora, cuando Sí, se trata de totalmente. mantener vivo el homenaje y el reconocimiento, me parece que se conjugan dos cosas muy pero muy importantes. La intención de reconocer el valor de aquellos que, si bien es cierto, son reconocidos, pero me parece que se los puede olvidar de manera muy rápida si no se los necesita. Bueno, contame por qué yo dije todo esto, Agostina. Bueno, dijiste todo esto por la obra que estuve realizando en Alejandro Cor, que es la obra del puente que realicé, que tiene más de 156 metros de cada lado, está pintado de ambos lados, y lo pinté en homenaje a los héroes de la pandemia, es decir, a los fallecidos que pertenecían al personal esencial, que murieron la mayoría por COVID. Y mi idea era un poco con esta obra poder rendirles homenaje y, como bien vos dijiste, hacer que su recuerdo esté tan vivo como los colores de esta obra, que sigan ahí presentes, que sigan en nuestro recuerdo, pero siempre desde una perspectiva positiva, ¿no es cierto? De alguna manera tomé un tema que era gris, que era triste, como lo era también el puente mismo, y la idea era transformar eso y darle una perspectiva completamente nueva. Mirá, se me ocurre pensar, el puente es como que yo paso por ahí, lo necesito para ir a otro lado y después no me acuerdo por dónde pasé, que puede ser una de las miradas que uno puede tener, y a partir de ahí prestarle atención, porque ese puente te puede haber servido en un momento de tu vida de a lo mejor transitar la enfermedad, y gracias a ese puente, a los médicos, podés continuar viviendo. Sí, totalmente, sí. Además, bueno, creo que hay toda una cuestión, ¿no es cierto?, que tiene que ver desde lo conceptual también con poner a estas figuras en lo más alto, ¿no es cierto?, también. De alguna forma son nuestros ángeles, ¿no?, nuestros héroes, los ponemos cerca del cielo, es como que todo eso también tiene que ver desde el lado de lo conceptual y de cómo decidí diagramar también esto de las miradas. Lo que vos decís también, el hecho de que uno atraviesa, ¿no?, esas miradas al momento de transitar, y de alguna forma esas miradas nos están acompañando en este camino, ¿no es cierto?, que uno toma, y de alguna forma esas miradas a su vez nos atraviesan, porque las miramos inmediatamente, nos transmiten algo, nos generan algo, y nos recuerdan algo también, y eso hace también que las tengamos presente. Creo que es toda una construcción también, ¿no?, de identidad, porque todo lo que estamos viviendo es un hecho histórico, todo esto, lamentablemente, todo lo que viene sucediendo con la pandemia, y me parece que esto es un poco también un registro, ¿no?, de ese momento histórico, y un recordatorio de tener presentes a esas personas que son en realidad y fueron tan importantes para todos, para la Argentina. Sí, Agostina, 120 metros, que es una distancia figurativa, porque me parece que el tránsito y el camino que han recorrido los médicos, cada uno en su lugar de trabajo, con las dificultades, hoy por hoy se está hablando de las consecuencias psicológicas que tiene el hecho de estar trabajando como están trabajando, porque la verdad, yo creo que a muchos de nosotros esto nos parece que es ciencia ficción, el coronavirus, si no lo pasamos o no lo tuvimos en una persona cerca, que lo vemos por televisión, después seguimos la charla en nuestra casa, no podemos salir, o si salimos nos ponemos barbijo, pero no nos ha cambiado mucho la historia. Pero cuando entras a conocer en contacto de gente que está trabajando, lo que son las terapias intensivas, de qué manera ellos tienen la infraestructura para poder cubrirse y protegerse, no tener descansos, el reconocimiento de un aplauso solamente que podemos decir fue efímero porque después se terminó. Cuando se habla de la situación económica, tampoco se les reconoce en tiempo y forma. Entonces, me parece que todo eso, más allá del agobio que significa estar trabajando, ver lo que sucede,
de personas que mueren, que las intuban, que no las pueden salvar, cómo los familiares no se pueden despedir. Es una situación tan pero tan estresante que aunque vos estés preparado psicológicamente, no lo podés sobrellevar. No, 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 no. Además, habiendo sido en un tiempo tan extenso, ¿no? Porque nadie se imaginó que la pandemia iba a demorarse tanto. Todos pensábamos en un principio que tal vez íbamos a estar 1 mes, 2 meses, pero nadie se imaginó que íbamos a estar 2 años, llevamos ya con esto. Y la realidad es que hay estas personas que están ahí en la primera línea, están haciendo un trabajo increíble. Es realmente muy noble y me parece que por eso también merecían estar en este lugar, ¿no es cierto?, en esta obra. Creo que realmente hay que rendirles homenaje. Yo lo puedo hacer de esta forma porque es lo que sé hacer, es mi profesión, digamos, yo lo hago a través del arte, pero me parece que todos de alguna manera tenemos que rendirle homenaje a estas personas que están haciendo tanto por todos. Agostina, vos sabés que yo recuerdo el año pasado, sí, cuando el diputado Eduardo Balibuca estableció la ley Silvio, por Silvio Cufré, el Sí. primer enfermero fallecido por COVID en la República Argentina, y después prácticamente eso significaba un reconocimiento en lo que tenía que ver en lo económico, situaciones laborales y demás, que no sé hoy por hoy eso cómo está. Y también cuando hablabas de visibilizar a aquellos, porque uno dice, trabajadores de la salud que fallecieron trabajando como consecuencia del coronavirus, y es como que se diluye. Cuando comenzamos a dar nombres, me parece que ahí Sí. estamos visibilizando más, porque tenemos que hablar de Héctor Bornes, el primer médico que perdió la vida por el virus en la provincia, de Martín Sí, Rivas, sí, sí, sí. el primer empleado municipal fallecido en territorio bonaerense, y el primer bombero muerto por el coronavirus en el distrito, que es Mario Cedro. También Sí. creo que hacer referencia con las miradas de la primera médica que murió en el país, la riojana Carmen Ruiz, Sí. el primer policía Sí, de La fallecido Rioja. el primer policía fallecido en la Argentina, así el chaqueño René Pogonza, del bombero de Berazategui, Maximiliano Firmapaz, de la docente Paola de Simone, y yo recuerdo quien falleció mientras daba clases por Zoom. La verdad, cuando Sí. vos comenzás a tener todos estos nombres y tener alguna observación, algún detalle de qué manera fallecieron y qué estaban haciendo, y la verdad se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque uno dice, a la distancia, si nosotros sentimos esto, ¿qué sentirán aquellos que han estado trabajando, que fallecieron, o los compañeros de quienes perdieron la vida? Sí, sus propias familias también, ¿no? Es algo muy difícil de sobrellevar. Realmente es muy complejo. Yo la verdad que hice toda una investigación de estas personas, porque realmente también hay mucha gente que de alguna manera merecía estar ahí, ¿no? Porque también es ese tema. Por ahí no es solo tal docente o tal bombero, esta es en realidad un homenaje a los bomberos, a los docentes, a todos los que estuvieron en realidad ejerciendo su labor, ¿no es cierto?, durante el momento más complejo de la pandemia. Ni hablar del personal de salud, que son los que más estuvieron ahí, justos, son sanvicentinos, estas personas que mencionabas, ¿no es cierto?, el primer médico que fallece de la provincia de Buenos Aires y el primer enfermero, fue algo muy conmocionante para la Argentina, y justo, bueno, son sanvicentinos. Entonces a nosotros, imagínate que nuestro partido nos chocó también mucho más, porque acá todos nos conocemos. Yo, por ejemplo, a Héctor Bornes lo conocía, entonces es mucho más chocante también desde ese lado, ¿no? Cuando también son personas cercanas. Agostina, tengo entendido que las familias colaboraron con imágenes de las miradas. Sí. Contame. Sí. Sí, yo me comuniqué antes de iniciar la obra con las familias para poder pedirles primero autorización y también para que me pudieran proporcionar imágenes, porque no tenía demasiadas imágenes más que las que habían salido por ahí en las noticias. No tenía demasiadas imágenes como para poder extraer las miradas, así que las familias fueron las que me mandaron diferentes fotos para que yo después pudiera realizar la obra. ¿Y cuántas miradas y de qué manera eso lo pudiste plasmar en la obra? Son 8 miradas, 8 miradas. Y hay 4, claro, hay 4 miradas de cada lado. En el lado que da hacia Alejandro Korn, es decir, hacia nuestro partido, están ubicadas las 4 miradas de los 4 sanvicentinos. O sea, está todo diagramado de forma consciente, digamos. Y del otro lado, que es el lado contrario,
es donde están ubicadas las otras 4 miradas que serían como más a nivel nacional, donde está la mirada de la primer médica riojana, bueno, el primer policía, la docente y el bombero de Villa Urquiza. De esa forma, digamos, lo diagramé. Ahora, difícil pasar por ahí y no reparar en todo eso, ¿no? Y también reparar en que a veces, como decíamos al comienzo, Agostina, transitamos por la vida sin fijarnos qué es lo que pasa alrededor y no nos damos cuenta de las situaciones de otros que, como consecuencias de ayudarnos, la padecen y sufren. Sí, totalmente. Creo que es un poco también generar, digamos, esa empatía, ¿no? Y hacer también... hacer un clic de alguna manera, generar conciencia también con esto. Creo que, como te decía hoy, es una construcción de identidad y también es, desde otro lado, un generador de conciencia desde ese lado también. Agostina, ¿quiénes colaboraron con vos y qué tiempo te llevó elaborar esta obra? La obra me llevó 1 mes y pico de realización, llevó bastante tiempo por las dimensiones que tiene, porque está pintado de ambos lados, son más de 300 metros en total de superficie pintada, es muchísimo. Sí. Obviamente estuvo involucrada el municipio de San Vicente, que proporcionó la grúa, que era algo fundamental que se necesitaba para trabajar en la zona de altura, porque el puente tiene alrededor de 8 metros de alto, o sea, es bastante alto también. Y era complejo el manejo, ¿no es cierto?, de justo de esa zona que es donde están las miradas, sería la parte más importante, es toda la parte que está en altura. Y después tuve colaboradores que ayudaron con la zona de las columnas, todas las columnas están pintadas de colores, y también los 2 playones que están hacia los costados, que están pintados también de un color liso. Bueno, ahí recibí ayuda, hubo más de 10 personas trabajando en su momento, que bueno, pudieron resolver la pintura y las bases de color. Agostina, tengo entendido que estuviste con el Papa Francisco y entregaste alguna de tus obras en mano, ¿es así? Sí, en el año 2018 tuve la posibilidad de ir a entregarle una obra. El Papa me recibió en una audiencia pública, fue algo muy emocionante. Yo llegué en realidad al Papa porque le escribí una carta el año anterior, que había estado ahí en el Vaticano como turista. Sí. Le dejé una carta en los buzones enormes que hay ahí en Plaza San Pedro, donde le expresaba que quería entregarle una obra y le dejaba fotos de mis obras adjuntas en esa carta. La verdad es que pensé que tal vez nunca me iba a responder, sí. Pero al poco tiempo, cuando volví a Argentina, recibí una contestación donde me decían que se aceptaba ese proyecto y que me daban la opción de poder entregar esa obra si yo lo deseaba. Y bueno, y ahí por supuesto me puse enseguida en contacto con un vocero de él, me dieron una fecha de audiencia, trabajé en la obra porque lo que yo presenté en realidad era una idea, ¿no? Pero tenía que elaborarla la obra, sí. Así que me llevó unos meses trabajar en esa obra que era bastante grande, tenía 1 metro por 1 metro, y después, bueno, ya viajé a poder hacerle la entrega. Bueno, nada, fue hermoso, fue re emocionante, el Papa estuvo muy contento con la entrega, me dijo que era una muy buena artista, pudimos hacer fotos del momento, así que realmente fue muy lindo. Hay sensaciones que no se pueden transmitir con palabras de lo que uno siente, no, está al frente al Papa, ¿no es cierto? Totalmente, sí, es muy complejo poder describir la emoción que yo tenía ese día, porque la verdad que eran un montón de cosas las que sentía y una felicidad inmensa que es muy difícil, sí, de transmitir, la verdad que sí. Creo que el Papa Francisco ha hecho que la gente sepa que es terrenal, un papa es terrenal, que se puede tocar, que se puede hablar, que se puede abrazar y que se lo puede mirar a los ojos, cosa que antes parecía como que estaba en otro mundo, que miraba de arriba, que para hablar Exacto. Con el Papa tenías que mirar vos para arriba y él estaba mirando para abajo. Esto es lo que se siente, ¿no? Esta proximidad, esta cercanía con el Papa. Sí, es que se lo siente en realidad muy humano, muy igual a uno, y me parece que eso es hermoso, porque es como lo estás diciendo vos, ¿no? Antes por ahí se lo tenía muy como una deidad a la que no se podía acceder, y de pronto conocer esa humanidad en él, me parece que que deja ver algo muy lindo detrás, ¿no? Uh-huh. Uno se siente mucho más cercano en este caso, ¿no? A la persona, me parece que eso es muy importante. Cuando uno dice que hace lo que le gusta,
y puede a lo mejor vivir de eso, me parece que forma una de las patas de la felicidad de un ser humano. Sí, sin duda. ¿Por qué quisiste ser artista? ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué te recibiste? ¿Y por qué el arte forma parte de tu felicidad, Agostina? Yo decidí ser artista en realidad porque para mí el arte fue como un psicólogo. Cuando yo era chica, yo sufrí la pérdida de mi papá en un asesinato, víctima de la inseguridad, como tantos casos acá en la Argentina, lamentablemente. Fue algo muy muy difícil para mí, para mi familia, y de alguna manera el arte me ayudó a superar eso, a salir adelante. Siendo más chica no lo veía, obviamente, desde el lado económico, desde el lado de decir, bueno, voy a trabajar de esto, esta va a ser mi profesión, sino que lo hacía por necesidad, porque realmente me encantaba. Siendo más grande sí decidí encaminarme en esto de forma ya profesional, y ahí, bueno, empecé a estudiar, abrí una escuela de arte acá en San Vicente, donde tengo, bueno, mis alumnos de ya hace muchos años, y empecé, digamos, a trabajar en esto, y así es muy complicado hacer un camino en el arte. Cierto. El hecho de que vos estudies en la facultad y que te recibas, yo hoy soy licenciada, soy profesora recibida de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, pero más allá de tener un título, eso no te asegura que puedas trabajar de ser artista, que puedas vender obras, el título no te asegura eso, como sí te lo puedo asegurar títulos, tener un título pero en otras carreras. Esto es algo más complejo, donde tenés que hacerte un camino, y bueno, lo fui haciendo de a poco. La verdad es que me equivoqué mucho, obviamente, en mis comienzos. Después fui entendiendo por ahí qué lugares tenía que transitar, qué lugares no, y bueno, y de a poco fui generando mi camino, y hoy agradezco muchísimo sí poder trabajar del arte, tener mi escuela de arte, tener obras que la gente elige para tener en sus hogares, poder hacer intervenciones como esta de la que estábamos hablando, del puente, y poder transmitir, digamos, lo que quiero decir también, dejar un mensaje, dejar algo, digamos, en las personas. Me parece que es algo muy importante. El año pasado, por ejemplo, realicé una obra, que esto lo menciono porque me parece que también se relaciona toda esta obra del puente. Hice una obra en conmemoración al personal de salud, que es un cuadro, que lo publiqué en el medio de la pandemia y se viralizó. Fue una obra que tomaron muchísimas personas, dio la vuelta al mundo, terminó también, bueno, estando publicado en China. Fue la verdad que muy loco todo lo que pasó alrededor de esa obra, que los invito a que la vean, porque es muy linda. Es la obra de una enfermera que está abrazando la bandera argentina, y me parece que es muy lindo cuando uno tiene de pronto, ¿no?, ese poder de transmitir lo que quiere decir, y que la gente lo valore y le llegue tanto, de alguna forma que esa obra los atraviese, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo del arte, y que eso se construye, digamos, con un camino, pero requiere de una sensibilidad que tiene que, de alguna manera, nacer con uno, ¿no? Sí. A propósito de eso, cuando vos pintás obras con esa sensibilidad, ¿te emocionás cuando la estás pintando, y cuando la estás viendo con otra persona y tenés que contar y ves la mirada de la otra persona, también te emociona? Sí, sí, sí. Sí, cuando veo que hay una persona que se siente atravesada, digamos, por mi obra, que de alguna forma mi obra la está interpelando, me parece muy muy lindo. Me parece que ahí es donde realmente el arte está cumpliendo su rol, ¿no? Para mí esa es como la pata más importante que tiene el arte, el hecho de poder transmitir, de poder emocionar, y eso también a mí me emociona, por supuesto. Y cuando lo estoy realizando también, porque de alguna forma, cuando estás haciendo una obra en la que vos estás transmitiendo algo que querés decir, que querés que le llegue a la gente, es como que te enamoras de la obra de alguna forma. Entonces todo el tiempo a mí me pasa que me acuesto pensando en la obra, me levanto pensando en la obra y en el avance que hice, y se genera así como... Es algo difícil de explicar también, pero es algo muy lindo. Agostina, la última. ¿Expusiste en el Museo de la Base Marambio en la Antártida Argentina? Sí, tengo actualmente una obra en exposición permanente allá. Ajá. Una obra que está donada a la Base Marambio, así que está ahí. La Base Marambio cuenta con un museo en su interior, y ahí está la obra, digamos, en exposición permanente. ¿Qué obra es? Una obra que es un paisaje de la Antártida, donde también está presente la bandera argentina. Yo soy de trabajar mucho con el tema
de lo nacionalista, digamos. Sí. Y bueno, es una obra de grandes dimensiones, que en realidad la obra la realizo para el Festival de Cosquín. Yo fui representando a la Antártida en el 2019. Voy en representación de la Antártida Argentina a participar del Festival de Cosquín, y pinto en vivo en el escenario mayor, y bueno, y esa obra después es donada a la base Marambio. ¿Por qué representando a la Antártida, Agostina? La Antártida pertenece a Tierra del Fuego y me contactaron para hacer esta pintura, claro, para hacer esta pintura, y bueno, y me puse a trabajar en eso. Agostina, para cerrar, aquí quienes te quieran seguir y quieran ver tus obras, ¿a través de dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de Instagram, estoy como Agostina Mauro Arte. Lo pueden hacer también a través de Facebook, que tengo una página que es Agostina Mauro Arte Oficial. Y mismo en mi página o en mi Instagram pueden encontrar, también tengo un contacto de celular, un contacto de mail, donde también se pueden contactar si quieren comunicarse por algún trabajo o algo en particular. Sí, los invito a todos a que lo vean, porque siendo a veces por ahí una radio es todo como más auditivo, y lo mío es muy visual. Claro. Los invito así a que entren y que puedan ver, digamos, de todo esto que estamos hablando, que creo que vale la pena. Bueno, Agostina, gracias por tu arte, por tu sensibilidad, un beso y un abrazo a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, un placer, y te agradezco mucho la entrevista. No, bueno, gracias, un beso a todos. Gracias a tu tiempo y lo mejor para vos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Fue protagonista en Keops la 90.1 y en AM 1520 Agostina Mauro, artista plástico, que pintó allí en el puente cercano a San Vicente 120 metros, lo que tiene que ver con una especie de un reconocimiento para aquellos trabajadores de la salud que dejaron la vida trabajando para salvar la vida